Estamos entonces en la pregunta 62 y vamos a leer juntos la pregunta y la respuesta. Si todos tienen ya el archivo abierto, entonces leemos juntos. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Respuesta. El cuarto mandamiento es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor, tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Muy bien. Entonces, empezamos ahora con este cuarto mandamiento, y ciertamente este es uno de los mandamientos más descuidados. Yo recuerdo cuando por primera vez visité una iglesia bautista reformada, ¿verdad? Y alguien me preguntó: ¿y qué opina usted acerca del cuarto mandamiento? En ese momento yo tuve que hacer un esfuerzo para recordar cuál era, porque en la corriente teológica imperante en Latinoamérica, si bien se habla de los mandamientos en términos generales, no se pone el énfasis en la ley del Señor, la ley moral, ¿verdad?, como algo vigente en el día de hoy. Nosotros hemos hablado mucho de eso, ya hemos pasado por los mandamientos en el libro de Éxodo, los estamos repasando ahora en el Catecismo. De todos modos, este es un tema que aún en los creyentes y en las iglesias reformadas sigue siendo un tema difícil. ¿Por qué? Porque en la práctica sigue habiendo muchas luchas a nivel personal, familiar, a nivel congregacional. Entonces, el hecho de que estudiemos una vez más este mandamiento debemos tomarlo como una misericordia del Señor en otra vez repetirnos cosas, volvernos a enseñar, ¿verdad?, para que reflexionemos cómo estamos viviendo a la luz de su santa ley. Entonces, la primera pregunta es, o subpregunta que tenemos: ¿es tan necesario el trabajo como el descanso? Y la respuesta es sí. Deuteronomio 5:13, se repiten también allí, igual que en Éxodo, los mandamientos. Dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Entonces, este mandamiento, que tiene el énfasis primario en el día de reposo para santificarlo, incluye también el entendimiento de que ese es el día en el que se debe reposar, porque en los otros días se debe trabajar. Entonces, así como es importante el descanso o el reposo, lo es también el trabajo. Por eso las preguntas del catecismo tienden ahora a hacernos considerar no solo la importancia del día de reposo en su descanso, sino el trabajo de los otros 6 días. Vean la siguiente pregunta: ¿tiende el trabajo a la abundancia? Y la respuesta es sí. El alma del diligente será prosperada. Proverbios 13:4. Somos llamados a trabajar, a realizar alguna obra con nuestras manos, a producir algo, a ofrecer algún servicio, a hacer algo que sirva a los demás y sea nuestra fuente de ganancias o de recursos. Por eso dice Eclesiastés 5:12, dulce es el sueño del trabajador. La persona que se levanta, comienza su día, va y realiza su trabajo, y sabemos que hay una gran variedad de trabajos
para hacer en este mundo, que son trabajos honrosos, que pueden llevar gloria a Dios. Quizás llega la tarde o llega el fin de su jornada laboral y está cansado. La Escritura dice que el hombre debe ganarse el salario, ¿verdad?, con el sudor de su frente. Bueno, sabemos que hay distintos tipos de trabajo. Quizás usted está sentado frente a una computadora y no está sudando, a menos que esté en Liberia sin aire acondicionado. Ahí sí va a sudar, aunque no sea un trabajo de mucha fuerza. Pero lo cierto es que hay trabajos que quizás no requieren una actividad física muy notoria, pero entendemos lo que eso significa. El esfuerzo, el cansancio, a veces el trabajo intelectual también es muy desgastante. Y cuando llega el fin de la jornada, la persona quiere ya descansar un momento en ese día, pero hay algo agradable que experimenta, que sabe que producto de ese esfuerzo, de ese trabajo, tiene los medios para su subsistencia, y no solamente para eso, sino también para su familia o incluso para ayudar a otros. Entonces es la manera en la que Dios así lo ha determinado. Dulce es el sueño del trabajador. Por el otro lado, en contraste con eso, ¿qué pasa con la ociosidad? Dice, ¿tiende la ociosidad a la pobreza? Y la respuesta es sí. Proverbios 21:23, y la pereza hará vestir de harapos. Cuando alguien no quiere trabajar, no quiere esforzarse, no quiere hacer nada productivo, no solamente está actuando en contra de su propia subsistencia, no va a tener los medios que necesita ni siquiera para subsistir él mismo, tampoco va a tener nada para darle a los demás. Entonces eso lleva a la pobreza, lleva a la decadencia. Además, la ociosidad expone a muchas tentaciones, como dice la siguiente pregunta. Notemos allí el versículo que habla de unas mujeres, primera de Timoteo 5:13, dice que aprenden a ser ociosas, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Primera de Timoteo 5:13. Alguien decía que cuando alguien está ocioso está expuesto a muchas más tentaciones. De hecho, sabemos el ejemplo del rey David, que cuando todos los reyes salían a la guerra, él se quedó tranquilo, relajado en su palacio, y eso propició la oportunidad para la tentación. Una persona decía que la oficina vacía, mente vacía, oficina de Satanás. Entonces, si alguien no está ocupado en hacer algo bueno y hacer algo productivo, y no estamos diciendo con eso que no pueda haber un tiempo de descanso, un tiempo de ocio lícito, pero cuando alguien no está haciendo lo que se supone que debe hacer, está abriendo la puerta al diablo para muchos males en su vida. Entonces, vean lo que dice la siguiente pregunta. ¿Está prohibida la ociosidad bajo las penas más severas? Y la respuesta es sí. Dice, también les ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Segunda de Tesalonicenses 3:10. En el contexto allí eran hermanos que pensaban que como Cristo ya venía en cualquier momento, entonces ya dejaron sus trabajos y se dedicaban, ¿verdad?, solo así como a una vida mística, esperando ya que Cristo viniera. Y Pablo dice, eso es un desorden. Tienen que trabajar, tienen que proveer para sus necesidades, y eso no significa que no vamos a estar esperando la venida de Cristo y activos en el servicio y en la obra a Dios. Entonces, si hay un desorden, esa es la ociosidad pecaminosa, cuando alguien no quiere asumir sus responsabilidades en este mundo, no quiere trabajar, dice entonces tampoco coma. Hay una correlación entre el trabajo y el comer, porque del trabajo y del esfuerzo viene la provisión. Bueno, tenemos que interesante, ¿verdad? Cuando uno lo piensa en el día de reposo,
que cuando Israel salía a buscar el maná, en el caso particular del día de reposo, la provisión de Dios estaba igual, ¿verdad? Con anticipación para ese día, para que no buscaran la comida. La siguiente pregunta dice, ¿parece que la multiplicidad de días festivos innecesarios es una molestia y un pecado? Y la respuesta es sí. El pasaje que utiliza aquí Benjamín Bedom de Gálatas 3, 10 y 11 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos, los años, me temo por vosotros de que haya trabajado en vano con vosotros. Quizás uno lee este pasaje y la pregunta y suena como un poco raro que haya utilizado este texto para hablar en contra de los días festivos innecesarios, pero debemos pensar en el contexto en el que él se hallaba. Pensemos cuando en esa época, ¿verdad? Había una tirantez entre el gobierno, el Estado y los creyentes, y la iglesia oficial imponía días religiosos de fiesta, pero fiestas religiosas que no eran escriturales, ¿verdad? Sabemos de la influencia del catolicismo y en la sociedad. Entonces, él toma estos textos en relación con el problema que pasaba con los judíos, donde ponían el énfasis en todas esas festividades y de algún modo lo está aplicando aquí a la ociosidad. Es decir, demasiados días festivos, ¿verdad? Los que le llamamos feriados, que en realidad no son necesarios, más bien terminan siendo en perjuicio de las personas o en perjuicio del país. Yo recuerdo en un momento hacía la comparación de la cantidad de días festivos que había en Argentina comparado con aquí, con Costa Rica. Todos sus países tienen sus días feriados. Algunos tienen más y otros tienen menos, ¿verdad? Pero a veces llega un punto donde pareciera ser que está buscando constantemente una oportunidad de que haya un día feriado para trabajar menos, ¿verdad? Entonces, lo que apunta aquí es esto, a que si hay un exceso en buscar esta ociosidad, ya llega un punto donde no es algo lícito y más bien es una molestia y un pecado. Dice la siguiente pregunta, ¿debería apartarse cada séptimo día para los servicios de la religión? Y la respuesta es sí. Ahora el énfasis no está en los 6 días de trabajo y la responsabilidad del trabajo, sino en el día de reposo. Isaías 66, 23, de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Entonces, es importante que entendamos que este es el día que Dios ha determinado para que su pueblo venga a presentarse delante de Él y le adore. Y esto no tiene que ver tan solo con la ley mosaica o con los 10 mandamientos, sino que sabemos que fue instituido desde antes, en la creación, cuando Dios creó el mundo y todas las cosas en 6 días y luego reposó. Él no reposó porque estaba cansado. Él reposó para que también el hombre tuviera esa oportunidad de descansar para los cuerpos físicos nuestros que sí se cansan, pero también que pudiéramos conectarnos con nuestro Creador. Por eso, siempre que vemos acerca del día de reposo, la mención principal está en el tiempo de la creación. Dice la siguiente pregunta, ¿debería limitarse nuestra religión a ese día? Y la respuesta es no. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Una frase muy común entre nosotros es cuando criticamos a aquellos que decimos tienen una religión de domingo. ¿Qué es una religión de domingo? Que el domingo se acuerdan de Dios, el domingo vienen a la iglesia, el domingo abren la Biblia, el domingo oran, pero los otros 6 días de la semana están completamente alejados de una relación con Dios. Ese es el significado original de la palabra religión. Religión tiene que ver con relación. Entonces,
si lo que queremos es una relación con Dios, nuestra experiencia de comunión y de búsqueda de Dios debería ser la del salmista. Cada día te bendeciré, cada día alabaré tu nombre. Dice la siguiente pregunta, ¿los niños deben guardar el día de reposo? Y la respuesta es sí. En el mandamiento en Éxodo 20:10 dice, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija. Noten que el mandamiento va dirigido al israelita, al líder de ese hogar, porque dice, tú, ni tu hijo, ni tu hija. Entonces, es el hombre, el responsable en el hogar, de velar por el cumplimiento de este mandamiento aún con su familia. Debemos nosotros instruir acerca de que este es un día separado por Dios, un día especial, un día para adorar a Dios. Hay muchas cosas que pueden ser hechas los otros días y no necesariamente son cosas malas. En los otros días se puede trabajar, se debe trabajar, se puede estudiar, los niños tienen que estudiar, se puede jugar, se puede divertir. Pero en este día hay algo que debe ser puesto en el centro y mantenido en la mente, en el corazón y en la práctica. Este día es para el Señor. No es para que yo ande en mis propios caminos, en mis propias palabras, en mis pensamientos y en mis obras. Quizás esas cosas no son malas los otros días, pero este día es para el Señor. Entonces así debemos instruir a nuestros niños y no poner tropiezo a ellos, ya sea por un mal ejemplo, porque si nuestros niños ven que nosotros no hacemos diferencia y en estos días son días iguales. Trabajamos el lunes a sábado, pero también trabajamos el domingo. Así, miramos tele o cualquier diversión o ocio los otros días, pero también el domingo. Entonces no hay diferencia, no hay un guardarlo, no hay una solemnidad acerca de este día. No estamos haciendo bien cuando no instruimos así a nuestros hijos. Sabemos que ellos son pequeños, sabemos que no pueden asimilar quizás todo el entendimiento teológico detrás del mandamiento, pero vamos a transmitirle el corazón de este mandamiento que le vamos a decir, es un día especial, lo vamos a guardar. Quizá usted no va a andar ahí con un látigo evitando que juegue o que se divierta en algo, no. Pero vamos a recordarles constantemente, recordemos que este día es para Dios. Este día debemos guardarlo para Él, evitar hacer cosas que no necesariamente están malas, pero se pueden hacer otro día. Quizás algún niño mirará una fabulita de lunes a sábado y ningún padre va a decir, este no es algo malo necesariamente, pero ¿debería hacerlo el domingo? Quizás hay niños que juegan fútbol o algún deporte, no es algo necesariamente malo, pero ¿debería dedicarse a eso el domingo? Un pastor de Estados Unidos nos contaba del gran problema que es en las iglesias allá, que muchas actividades deportivas son los domingos. Entonces los niños que están en sus equipos de béisbol o de básquetbol o de fútbol, constantemente son llevados a las actividades durante ese día. No es un problema que tenemos aquí, pero puede ser que alguien se vea tentado en algún momento a que ciertas actividades o cosas se realicen en el día del Señor y eso va a poner a prueba nuestras convicciones. No solo para nosotros mismos, sino también para los de nuestra familia. Entonces, recordemos que a menos que sean obras de necesidad o misericordia, y debemos siempre hacer esa aclaración, obras de necesidad o misericordia. A algunos les ha tocado tener que ir y presentar un examen un día domingo, y uno dice, pero ¿cómo un día domingo le van a tocar un examen? Pero si no hay opción, tampoco vamos a caer, ¿verdad?, en el legalismo de decirle, no puede tener el título. No, porque sabemos que es algo de necesidad. Pero sin embargo, en todo aquello que sea posible, uno
como creyente, entendiendo que este es un mandamiento del Señor, debe procurar guardar el día del Señor y evitar caer en cosas que se pueden hacer otros días. Y no solo los niños, vean lo que dice la siguiente pregunta. ¿Los siervos deben guardar el día de reposo? Sí, para que descanse tu siervo y tu sierva, dice Deuteronomio 5:14. Entonces, si usted tiene el campo y tiene los animales y tiene allí todos los trabajadores y usted se viene a su casa, está con su familia, dice vamos a guardar el día del Señor, vamos a la iglesia, pero todos los demás siguen allí trabajando. Y usted está siendo injusto con ellos, porque ellos también necesitan descansar y ellos también tienen que buscar de Dios. Por eso dice tu siervo y tu sierva. ¿Y nuestro ganado? Siguiente pregunta. Noten lo que pasó cuando en el libro de Nehemías se relata de gente que pisaba los lagares en el día de reposo. El pisar los lagares para pisar las uvas para hacer vino. Y dice que acarreaban asnos, pero él los amonestó, porque ese no era el día para hacer eso. Eso era trabajo, eso era buscar en sus negocios, hacer un esfuerzo en pos de un rédito económico. Ese no es día para eso. Deje esas cosas para el día siguiente. Ganaron una amonestación por parte de Nehemías. Saben que el pueblo había sido llevado cautivo. Y en parte en los pecados, además de toda la idolatría, estaban que habían dejado la ley, no habían guardado el día de reposo. Ahora volvían a la tierra. Y como vemos allí en Nehemías y Esdras y estas personas que Dios usó para animar al pueblo, para levantar la construcción de la ciudad, pusieron cuidado en no caer en los mismos pecados y en los mismos errores. Siguiente pregunta, ¿hace el día de reposo una referencia al reposo de Dios de las obras de la creación? La respuesta es sí, como dijimos antes. Génesis 2:2, acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó el séptimo día de toda la obra que hizo. Entonces, la base o el fundamento inicial del día de reposo no está en la ley mosaica, aunque allí es explícitamente instruido como parte de la ley moral de Dios, pero viene aún desde antes de las ordenanzas de la creación. Dios estableció ese día como día santo. ¿Deberíamos acordarnos de Él en sus obras en este día? Y la respuesta es sí. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el día para encontrarnos con Dios en la comunión de los santos. Si uno ve el testimonio del Nuevo Testamento, aunque el día de reposo judío, si usted lee, siempre dice aquí equivale a sábado, pero usted en el Nuevo Testamento ve que la reunión de la comunión de los creyentes, el partimiento del pan y la manifestación de la presencia de Dios con su pueblo fue en el primer día de la semana. Y eso no era el sábado, es el domingo, el primer día de la semana. Cristo resucitó el primer día de la semana. El Espíritu Santo descendió en el primer día de la semana. Las manifestaciones de Cristo resucitado fueron el primer día de la semana. El partimiento del pan en la iglesia de Cristo fue el primer día de la semana. Por eso nosotros entendemos que ha habido un cambio en la práctica del día de reposo. Sigue siendo el mismo mandamiento moral, pero hay un cambio ceremonial. No creemos, como algunos dicen, que el mandamiento del día de reposo deba ser observado el sábado, porque nuestro reposo es Cristo, todo apuntaba a Cristo, y el testimonio de la iglesia primitiva es que la comunión del pueblo de Dios es en el primer día de la semana. Pero notemos que esto también apunta a un reposo eterno. Como dice la siguiente pregunta, el texto es Hebreos 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Dice, ¿deberíamos tener en cuenta ese reposo y esforzarnos por alcanzarlo? Y la respuesta es sí.
Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Qué bueno es estar en Cristo. En Él reposamos. No hacemos, vean cómo era la perspectiva judía del día de reposo. 6 días de trabajo y de esfuerzo para tener el día de reposo. Pero vea cómo es la perspectiva cristiana. Empezamos con el reposo. Cristo es nuestro reposo. Y sí, viene nuestro trabajo y nuestro esfuerzo en Cristo para una vez más llegar al reposo. Empezamos la vida cristiana con el regalo de la salvación. Y sí, tenemos mucho para trabajar y para esforzarnos. Pero ¿qué es lo que esperamos cuando estemos en la presencia del Señor? Un reposo eterno. Quiere el Señor ayudarnos a entender cuán importante es este día, mientras estamos en nuestra vida terrenal, hasta que lleguemos a ese descanso ya eterno con el Señor. Que podamos también cada día del Señor hacer memoria y acordarnos de que es su día santo, para participar de todas las bendiciones que Dios derrama sobre su pueblo congregado en este día, para que nos gocemos en nuestro Dios, podamos adorarle, siendo conscientes también de todo lo que implica el esfuerzo en los otros 6 días, donde también le adoramos al Señor, pero haciendo nuestras tareas en este mundo. Vamos a repetir la pregunta inicial y la respuesta. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? El cuarto mandamiento es: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios bendiga su palabra. Vamos a pasar al tiempo de